La rica historia del viejo oeste nos deja algunos de los personajes más famosos, aquellos que con sus armas aterrorizaban multitudes y provocaban estragos, lo cual muchas veces terminó siendo su condena. En el video de hoy vamos a conocer a los pistoleros más famosos del oeste. ¿Te quedas para acompañarnos? No te pierdas el primero, es simplemente increíble. Jesse James fue un forajido y leyenda popular estadounidense que vivió durante el siglo XIX. ¿Que no iba a firmarle nada? ¿Quién es usted? Es mi hijo Frank. Vaya, ya que están listos, ¿le agradaría que interviniera el gobierno y confiscara estas tierras sin pagarle nada? Claro que no. Entonces pueden entender que... Adquirió notoriedad como guerrillero confederado durante la Guerra Civil estadounidense y más tarde se convirtió en un famoso atracador de bancos y trenes en los años de posguerra. Junto a su hermano Frank James, Jesse formó la banda James Younger, que llevó a cabo numerosos atracos por todo el medio oeste estadounidense. La carrera criminal de James estuvo marcada por la violencia y una serie de robos de gran repercusión, como el recordado asalto a Northfield. Se convirtió en un símbolo de rebelión contra el sistema de la época de la Reconstrucción, y sus hazañas cautivaron la imaginación del público estadounidense. Ese asalto a Northfield fue particularmente complicado. Solo Jesse y Frank salieron con vida. No tenemos más remedio que reunir dinero, todo el que podamos. Hay que traer un abogado de San Luis. Vivimos aquí, cultivamos esta tierra que es nuestra. Si tenemos que entregarla, que al menos sea un precio equitativo. Tiene razón. Si actuamos a tiempo, algo se logrará. No quiero nada de pelea, Jesse. No la sabrás si ellos no empiezan, madre. El resto de la banda resultó muerta o detenida. Pero los James no se dieron por vencidos y formaron un nuevo grupo de delincuentes. Por entonces, el gobernador de Missouri ya había puesto precio a sus cabezas, $10,000. Así fue como la vida de Jesse James tuvo un final violento, cuando un miembro de su banda, Robert Ford, le disparó y lo mató para cobrar la recompensa. Con la excusa de planificar un nuevo golpe con Jesse, acudió a su casa con la intención de matarlo y, aprovechando un momento en que éste se encontraba desarmado, le disparó por la espalda, huyendo junto con su hermano Charlie. Pero sus planes acabarían fracasando, puesto que de la recompensa prometida solo cobraron $500 cada uno. Su muerte marcó el final de una era de forajidos del salvaje oeste y contribuyó a su perdurable legado como figura compleja y a menudo romántica de la historia y el folclore estadounidenses. Belle Starr. Belle Starr fue una figura enigmática e infame del viejo oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Nombrada como la reina de los bandidos, debido a su asociación con notorios forajidos y a sus propias hazañas criminales. Like this? Or shall I just cut it off? Like this? Criada en Missouri, la vida de Belle Starr dio un giro criminal cuando se casó con Jim Reed, un hombre muy implicado en el robo de caballos. Tras la muerte de Reed, Belle Starr siguió involucrada en el mundo del hampa. Se relacionó con varias bandas y personajes fuera de la ley, como la banda de James Younger y Cherokee Bill. Su rancho en el territorio indio, ahora parte de Oklahoma, se convirtió en un famoso escondite para fugitivos de la ley. Aunque Belle Starr se enfrentó a varias detenciones y juicios por su participación en actividades delictivas, a menudo consiguió eludir largas penas de prisión. Su vida dio un giro trágico cuando, en 1889, fue asesinada de un disparo en la espalda mientras volvía a casa de un vecino. Las circunstancias exactas de su muerte siguen rodeadas de misterio, con varias teorías y especulaciones sobre la identidad de su asesino. Edgar Watson, quien alquiló tierras a Belle, era un fugitivo buscada por asesinato. Las autoridades creían que Watson podría haber emboscado a Belle y, por lo tanto, fue arrestado bajo sospecha de que él cometió el acto. Sin embargo, finalmente fue liberado ya que no había testigos del crimen. La vida de Belle Starr sigue cautivando la imaginación de historiadores, escritores y entusiastas del salvaje oeste. Sigue siendo un símbolo de las pocas mujeres forajidas de la época y del complejo y a menudo anárquico mundo de la frontera americana. Thomas Edward Ketchum. La vida de Thomas Blackjack Ketchum es una escalofriante historia de proscritos y una serie de truculentos sucesos que han dejado una huella imborrable en la historia del oeste americano. La carrera criminal de Ketchum giró principalmente en torno al robo de trenes, y a menudo sus objetivos eran las vías férreas del suroeste de Estados Unidos. Su atraco más infame tuvo lugar cerca de Folsom, Nuevo México, durante el cual se produjo un tiroteo entre su banda y los agentes de la ley que le perseguían.
Este incidente alimentó su reputación de forajido despiadado. Uno de los aspectos más macabros y curiosos de la vida de Ketchum es la ejecución que marcó su final. Fue condenado a la horca en Clayton, Nuevo México. Sin embargo, durante la ejecución se produjo un terrible error. El verdugo calculó mal la longitud de la cuerda. El resultado fue la decapitación, convirtiendo la ejecución de Ketchum en una de las más viscerales y horripilantes de la historia de Estados Unidos. Esto provocó cambios significativos en la forma en que se llevaban a cabo las ejecuciones en Estados Unidos. Además, se discute si las últimas palabras de Ketchum fueron una amenaza o una broma. Según se dice, dijo: «Estaré en el infierno antes de que empiecen a desayunar, chicos». Algunos lo interpretaron como una amenaza contra los responsables de su ejecución, mientras que otros lo vieron como una oscura e irónica broma sobre el mal manejo del ahorcamiento. Butch Cassidy, un icono perdurable del viejo oeste americano, emprendió una vida de delincuencia a una edad temprana, uniéndose a una banda de cuatreros, lo que supuso su primera incursión en las actividades delictivas. Secretly you wanted to know, so I told you. Australia. That's your great idea. Oh, boy, it's the latest in a long... La vida de Cassidy dio un giro dramático cuando formó la famosa banda Wild Bunch, que se convirtió en sinónimo de audaces atracos a bancos y trenes por todo el oeste americano a finales del siglo XIX y principios del XX. Uno de los rasgos que definían a Cassidy era su carisma y encanto, que le valieron la reputación de caballero fuera de la ley. Su carrera criminal incluía a menudo elaborados atracos que llevaba a cabo con su compañero, Sundance Kid, Harry Longabaugh, y un elenco rotativo de miembros de la banda. Estas hazañas a menudo implicaban cruzar fronteras estatales para eludir a las fuerzas del orden. A medida que aumentaba la presión de las fuerzas del orden, Cassidy y Sundance Kid emprendieron una audaz huida a Sudamérica. Continuaron sus actividades delictivas en lugares como Argentina y Bolivia. Sin embargo, su suerte se acabó cuando supuestamente murieron durante un tiroteo con soldados bolivianos. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate y misterio. Se dice que ingresaron en Bolivia y al poco tiempo asaltaron, cerca de la localidad de Tupiza, un convoy que trasladaba dinero del empresario minero Carlos Víctor Aramayo. Pretendían llevarse $500,000. Al final nada fue como ellos pretendían y la recompensa apenas superó los $90,000. Después de esto huyeron hacia el pueblo de San Vicente, pero fueron alcanzados por policías y militares en un hotel donde se alojaron, como siempre, con nombres falsos. Durante el enfrentamiento, un soldado murió y Sundance recibió 7 tiros. Butch vio agonizar a su amigo y le disparó en la cabeza para poner fin a su dolor. Luego, él se suicidó. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin, quizá uno de los más mortíferos del oeste, llevó una vida que ejemplificaba la anarquía y la violencia del salvaje oeste americano. Ya se ha agotado el whisky. Desenfunda o te mato. No quiero. Su camino hacia la infamia comenzó a una edad temprana, cuando a los 15 años mató a su primer hombre en una disputa por una partida de cartas. Fue el comienzo de una larga y mortífera carrera criminal. Hardin se labró rápidamente una reputación de pistolero formidable, conocido por su rapidez y precisión con el revólver. Se cree que mató al menos a 27 hombres a lo largo de su vida, lo que le convirtió en uno de los pistoleros más prolíficos y temidos de su época. Curiosamente, Hardin tenía una faceta algo contradictoria. Durante su estancia en prisión, donde estuvo encarcelado gran parte de su vida, empezó a estudiar Derecho y a leer mucho, hasta que acabó licenciándose en Derecho. Esta educación le llevó a trabajar como abogado tras su liberación, demostrando un sorprendente giro respecto a su violento pasado. Trágicamente, la reforma de Hardin duró poco. Un día como otro cualquiera de repente se vio envuelto en una disputa en una taberna de El Paso, Texas, donde John Selman, un agente de la ley con el que mantenía una larga enemistad, le disparó y lo mató. Ah, ¿y usted? Levante también las manos. Eso es.
La vida de John Wesley Harding sigue siendo un símbolo perdurable de la época despiadada y tumultuosa del salvaje oeste, que muestra tanto la brutalidad como las transformaciones inesperadas que caracterizaron a la época. Felipe Espinosa. La vida de Felipe Espinosa es un capítulo apasionante y a menudo escalofriante de los confines del oeste americano. Fue un forajido mexicano-americano que se hizo famoso por sus brutales actividades criminales en el territorio de Colorado durante los tumultuosos primeros años de la década de 1860. Un aspecto intrigante de la vida de Espinosa es el telón de fondo en el que se desarrollaron sus crímenes. En esa época, el territorio de Colorado estaba marcado por las tensiones étnicas entre angloamericanos y mexicano-americanos. Este ambiente contribuyó a que los hermanos Espinosa se vieran a sí mismos como defensores de su comunidad frente a lo que consideraban opresión. Los hermanos Espinosa se embarcaron en una matanza que llegó a conocerse como la Guerra de los Espinosa. En el transcurso de varios meses, mataron a más de 30 personas, entre agentes de la ley, colonos y personas a las que consideraban sus enemigos. Esta ola de violencia alimentó el miedo y la indignación generalizados. La incesante persecución de los hermanos Espinosa por parte de la policía y los poseídos añade otro grado de intriga a su historia. Su capacidad para eludir la captura durante un largo periodo mantuvo en vilo a toda la región. Finalmente, su reinado de terror llegó a un dramático final, cuando fueron localizados por un grupo de hombres decididos dirigidos por Thomas T. Tío Tommy Weir. En un tiroteo mortal, Felipe y su hermano menor Vivian murieron. La vida de Felipe Espinosa es un inquietante recordatorio de la violenta y tumultuosa historia del oeste americano, marcada por complejas tensiones étnicas y brutales enfrentamientos en la frontera. Sam Bass, nacido en Indiana, emprendió una notable y breve carrera como forajido estadounidense a finales del siglo XIX. Abandonó su estado natal rumbo a Texas, donde se vio arrastrado a una vida de delincuencia. Big haul, Marshal. Brings the government right down on him. But you don't know that it was Sam. Well, we're pretty sure, Miss Egan. We're very sure. The baggage man described him, Kathy. Oh, he was excited. He'd been seeing descriptions of Sam. El robo de ganado y los atracos formaron parte de su repertorio delictivo. El nombre de Sam Bass quizás se asocie mejor con la tristemente célebre banda de Sam Bass. Este grupo de forajidos adquirió notoriedad por una serie de audaces atracos a trenes, el más célebre de los cuales fue el de Union Pacific. La audacia de sus crímenes cautivó la imaginación del público, convirtiendo a Sam Bass en un nombre muy conocido. Lo que hace intrigante a Sam Bass es su personalidad a lo Robin Hood. Aunque sus acciones eran ilegales, a menudo se le presentaba como un Robin Hood moderno, con historias que sugerían que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Sin embargo, la exactitud histórica de esta percepción es discutible. Trágicamente, la carrera criminal de Bass tuvo un final violento, durante un intento de atraco a un banco en Round Rock, Texas. Tras un tiroteo con las fuerzas del orden, Bass resultó herido de muerte y falleció varios días después. El hecho que nadie se quería atribuir haber matado al bandido era por el temor a represalias posteriores de algún partidario de Bass. La vida de Sam Bass está rodeada de mitos y leyendas, lo que ha contribuido a la fascinación por la figura del forajido en la historia del oeste americano. Su breve pero impactante carrera criminal sigue siendo una parte cautivadora de la tradición del viejo oeste. Dallas Staudenmeier. Dallas Staudenmeier, figura destacada del salvaje oeste americano, llevó una vida caracterizada tanto por el cumplimiento de la ley como por las luchas personales. Nacido en Alabama, el periplo de Staudenmeier le llevó por diversos capítulos tumultuosos. Los acontecimientos le llevaron a El Paso, Texas, donde asumió el cargo de alguacil municipal. Sé dónde encontrarlo a esta hora. Seguro que está dentro. Voy a verlo. Alejaros de aquí. Su nombramiento para este cargo en la alborotada ciudad fronteriza marcaría un periodo de intensa violencia. La reputación de Staudenmeier de temperamento rápido e intrepidez en situaciones peligrosas le granjeó admiradores y enemigos. Uno de los momentos decisivos de su carrera policial se produjo durante el infame tiroteo, 4 muertos en 5 segundos. En un lapso de tiempo extraordinariamente corto, Staudenmeier consiguió matar a 4 hombres, consolidando su reputación de pistolero formidable. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por continuas disputas, llevándole a su dimisión.
Staudenmeier siguió trabajando como agente de la ley y más tarde se trasladó a Arizona. Trágicamente, su vida se truncó cuando fue asesinado en una emboscada en El Paso. Staudenmeier acabó recibiendo un disparo por la espalda y murió instantáneamente. Fue enterrado en el cementerio Allayton en el condado de Colorado, Texas. John Kingfisher. John Kingfisher, nacido en Texas, fue una figura legendaria y formidable en los anales del salvaje oeste americano. Su vida estuvo marcada por una serie de audaces aventuras criminales que han dejado una huella indeleble en el folclore del oeste. No, organicemos una batida y los cogeremos. Te lo agradezco. Pero es asunto mío. Entonces ve a Lynon City. Fisher comenzó su carrera delictiva como cuatrero y rápidamente alcanzó la fama como líder de la tristemente célebre Kingfisher Gang. Esta banda operaba por todo Texas y se adentraba en México, donde se dedicaba a diversas actividades delictivas, como el robo de ganado, atracos y violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden y grupos de forajidos rivales. Uno de los sucesos más audaces relacionados con Fisher fue el asalto al juzgado de Eagle Pass, Texas. Durante este descarado ataque, Fisher y su banda mataron a varios agentes de la ley e intentaron liberar a sus compañeros encarcelados, lo que provocó una persecución masiva que se extendió por toda la región. Curiosamente, a pesar de su notoriedad criminal, Fisher era conocido por su peculiar sentido del estilo. A menudo se le veía vistiendo ropa elegante, como camisas de seda de colores brillantes y sombreros finos, lo que le diferenciaba de otros forajidos de su época. La carrera criminal de Fisher duró poco. Fue capturado por los implacables Rangers de Texas, lo que puso fin a su reinado de terror. Fue juzgado y condenado a muerte. Hoodoo Brown. Hoodoo Brown dejó una huella indeleble en el viejo oeste americano como propietario de un salón, jefe político y figura central en la tumultuosa historia de Las Vegas, Nuevo México. Un aspecto intrigante de la vida de Hoodoo Brown es su apodo, Hoodoo, que se cree derivaba de su reputada habilidad para los trucos de cartas y la prestidigitación. Era conocido por ser una figura carismática e influyente, tanto en su salón como en el ámbito político. La influencia de Brown se extendió al ámbito de la política. Se alió con el Partido Republicano y aprovechó sus contactos políticos para consolidar el poder en Las Vegas, controlando eficazmente la aplicación de la ley y el comercio locales. Quizá el acontecimiento más tristemente célebre relacionado con Hoodoo Brown fue la Guerra Hoodoo. Este violento conflicto surgió a raíz de una disputa entre facciones rivales de Las Vegas. Brown desempeñó un papel fundamental en esta disputa, utilizando su influencia política para inclinar la balanza del poder. Doc Holliday. Doc Holliday vivió rodeado de leyendas e infamia. Aunque inicialmente se formó como dentista, adquirió notoriedad como jugador, pistolero y socio del famoso agente de la ley Wyatt Earp. Un dato curioso sobre Doc Holliday es su formación en odontología. Se licenció en odontología y ejerció durante un breve periodo de tiempo en Atlanta, Georgia. Sin embargo, la aparición de la tuberculosis, que se cobró la vida de su madre y su hermanastro, le llevó a buscar el clima más seco del oeste americano como remedio para su maltrecha salud. La vida de Holliday estuvo marcada por los problemas de tuberculosis, que contrajo a los 20 años. A menudo se le veía toser sangre en un pañuelo, y esta dolencia dio lugar al apodo de Doc. A pesar de su enfermedad, se hizo famoso por su habilidad como francotirador y su reputación de pistolero intrépido. Quizá el incidente más famoso en el que se vio implicado Doc Holliday fue el tiroteo en el Corral OK de Tombstone, Arizona. Este enfrentamiento de 30 segundos entre los agentes de la ley, incluido Holliday, y un grupo de forajidos locales se convirtió en uno de los momentos definitorios del viejo oeste. A lo largo de su vida, la lealtad de Holliday a Wyatt Earp le llevó a numerosos conflictos y problemas legales. Se trasladó de pueblo en pueblo, viéndose a menudo envuelto en violentos enfrentamientos y enfrentándose a la siempre presente amenaza de ser arrestado. La tumultuosa existencia de Doc Holliday llegó a su fin de tuberculosis a la edad de 36 años. Su historia sigue siendo una parte cautivadora y perdurable de la tradición del lejano oeste, una mezcla de valor, lealtad y las duras realidades de la vida fronteriza. Después de este repaso por algunos de los pistoleros más famosos del oeste, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es el que más te impactó? ¿Te gustaría conocer más sobre alguno de ellos? Te leemos abajo.